hermanos, aquí estamos en una nueva entrega de este canal, La Verdad sobre la Sana Doctrina. En el tema que nos toca hoy, vamos a seguir con los ministerios. En este caso, el ministerio del Maestro. No es mucho lo que la palabra nos dice directamente sobre este ministerio, pero sí hay muchos ejemplos de él. Tomaremos básicamente para el tratamiento de este estudio unas 4 citas bíblicas básicas y luego diremos cómo se puede tratar el resto del tema. Primeramente iremos a Efesios 4:8, donde está constituido por nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a la palabra. Aquí dice, en Efesios 4:11, en el 8 empieza hablando de que es el Señor el que constituye los ministerios. Dice, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bendito el nombre de Dios. Vemos que al último hay un y, que es una conjunción que une, en parte, al ministerio del pastor con el del maestro. ¿Por qué es esto? Porque parte del ministerio pastoral es enseñar. Y el ministerio del maestro también es enseñar. Bendito el nombre de Jesús. Pero el ministerio del maestro tiene algo que va un poco más allá de lo que va el ministerio pastoral. El ministerio pastoral tiene por función cuidar las vidas que se han convertido al Señor, enseñarlas en su camino y guiarlas a lo largo de esta vida hasta que el Señor diga, bendito el nombre de Dios. Por eso el Señor lo llama pastor, porque es muy similar a la vida de un pastor de ovejas reales, digamos, del campo, bendito el nombre de Jesús. Pero el del maestro, su fin principal es la enseñanza. Y acá dice que este ministerio es constituido por el Señor. No sale de un seminario bíblico, no sale de un instituto bíblico, no sale, bendito el nombre de Dios, de una universidad, no sale del estudio de la teología y de las otras disciplinas que se estudian en los ministerios, bendito el nombre de Dios, que se han dado en estudiar en las universidades. Sale de la constitución del Señor, sale de la voluntad de Jesús de querer levantar a tal persona con este ministerio. Por lo tanto, hay una confusión tremenda, aún en iglesias que tienen la sana doctrina, aún iglesias que se dicen pentecostales, bendito el nombre de Dios, aleluya, en que el maestro tiene que estudiar, tiene que estar preparado, tiene que haber sido instruido en ciertas disciplinas para ser apto para enseñar. Esto lo están confundiendo totalmente con lo que es un anciano. Un anciano, bendito el nombre de Dios, es un ayudante del ministerio que está constituido por un pastor, por un evangelista, por un apóstol, por un profeta o por un mismo maestro. Y ellos sí tienen que estudiar, porque ellos no tienen un don ministerial provisto por Jesús. Bendito el nombre de Dios. El Señor mismo decía, me decís maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Porque la principiación, digamos, porque el principio del ministerio de Jesús comenzó con la enseñanza. Él veía, bendito el nombre de Dios, a las multitudes como ovejas sin pastor y se compadecía de ellas. Y dice la palabra, comenzaba a enseñarles. Bendito el nombre de Dios. Esa enseñanza era para la gente que no tenía letras, que no conocía, digamos, aleluya, bendito el nombre de Dios, más allá de lo que hoy conoce un gentil, una persona que se congrega en una iglesia. Pero hay otra enseñanza que él dio a los que separó de entre los que fue llamando, a los que llamó sus discípulos, a sus 12 apóstoles. Siempre los tomaba aparte, bendito el nombre de Dios, y les enseñaba cosas que no les enseñaba al resto, porque los estaba preparando ministerialmente. Esa enseñanza es la enseñanza del maestro, bendito el nombre de Dios. El maestro puede enseñar a la congregación, pero más específicamente prepara, bendito el nombre de Dios, a aquellos que han empezado una labor en el ministerio. Bendito el nombre de Jesús. Veamos más abajo lo que dice. En el versículo 12.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dos cosas importantes. La unidad de la fe. Para que uno no diga, no, esto es para este caso. Y el otro, no, esto significa esto otro. No, esto era antes. La unidad de la fe. La fe es una sola, la palabra es una sola, Cristo es uno solo. Esta palabra no puede tener dos interpretaciones opuestas, bendito el nombre de Dios. Es palabra de Dios y Dios no es ambiguo. Entonces hace falta quien la interprete, bendito el nombre de Jesús. Y otra, para que tengamos, dice acá, el conocimiento, la unidad de la fe y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. A conocer, bendito el nombre de Dios, todo lo que Jesús quiere que sepamos para ser verdaderamente santos, verdaderos hijos en la común fe. Entonces, bendito el nombre de Dios, esta persona sí necesita una preparación, pero no es la preparación de las universidades, no es la preparación de los claustros, de las aulas o de cualquier estudio como quiera que se llame. Bendito el nombre de Dios. Es la preparación del Espíritu Santo. Es la preparación que da el mismo Señor Jesucristo. Antiguamente, en una versión más anterior de estas Biblias, a este ministerio se le llamaba doctores de la ley. Bendito el nombre de Dios. En las universidades, el doctorado es el grado máximo que da la universidad de conocimiento y de estudio. Acá, el grado máximo de conocimiento y de estudio lo da el Espíritu Santo, mandado por nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo constituyó a unos, esto, y maestros. Jesús constituye al maestro. Jesús, no un diploma, no un estudio. Tenemos que entenderlo. Si no entendemos esto, estamos fuera de la palabra. Por más que seamos pentecostales, por más que digamos que tenemos la sana doctrina, si el maestro de mi iglesia ha tenido que ir a estudiar a la universidad, bendito el nombre de Dios, ¿quién le dio el título? ¿Jesús? ¿O es un improvisado? Otro impostor más. Bendito el nombre de Jesús. Puede conocer mucho de la palabra. Hay uno de los dones, inclusive, de los 9 dones, que es el don de ciencia, que es el que me habilita a mí para interpretar las escrituras. Pero si yo tengo ese don, eso no me habilita como maestro. Simplemente me hace que pueda escudriñar la palabra y entender los misterios escondidos ahí en ella. Pero maestro es el que enseña. No es solo conocer lo que está acá. No es solo saber interpretar el misterio que Dios ha ocultado en estas sagradas escrituras. Es también, bendito el nombre de Dios, saberlo transmitir a otro. Y no en cualquier forma. No es lo mismo lo que se le enseña a una persona que recién ha llegado al Señor, al que se ha bautizado, o la doctrina de bautismo, al que está caminando, o al que ya está perfilándose para algo más, o al que ha sido puesto a prueba para ser diácono, o cuando está por tomar, bendito el nombre de Dios, el cargo de anciano. Necesita otro tipo de preparación y cada uno tiene un rango. Y acá se suele incluir que la importancia de estos ministerios, y se habla de la maestra de la escuela dominical, o del maestro de la escuela dominical. Bendito el nombre de Dios. Maestro de niños. ¿Puede este maestro enseñar a los niños? Por supuesto que sí. Pero la mayoría de las maestras de escuela dominical o maestros de la escuela dominical no tienen este don. Tienen, bendito el nombre de Dios, un cargo en la iglesia que se llama maestro para los niños. Pero no lo habilita como uno de los 5. Bendito el nombre de Dios. Que sí tendrían que estar, bendito el nombre de Dios, supervisados, respaldados por un maestro de la palabra con el don ministerial, sería lo perfecto. Porque Él los prepararía como enseñadores de los más pequeños. A ti sea la gloria. Pero el que enseña a los niños no es lo mismo que el que tiene un ministerio
y tiene que preparar a alguien para que sea anciano o algo más. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, alabado el nombre de Dios. Este ministerio tiene que ser levantado por Jesús. Aleluya. Es tan importante que en los primeros días de la iglesia ya estaba. Acá figura en quinto lugar. Pero vamos a ver, bendito el nombre de Dios, en otra parte de la escritura, que no figura en quinto lugar. Acá figura en quinto lugar, pero en otra parte Pablo lo nombra como el tercero. Bendito el nombre de Dios. Vamos a ir a la primera epístola de Pablo, bendito el nombre de Jesús, a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 28. Dice así la palabra. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, luego los profetas, lo tercero, maestros. Bendito el nombre de Dios. ¿Está hablando de la maestra de la escuela dominical? No, está hablando del ministerio de maestro. Es el tercero después del profeta. ¿Y dónde quedó el pastor y el evangelista? Como ya lo vimos en el estudio que dimos acerca de los apóstoles, esos dos ministerios están fundidos con el de apóstol, bendito el nombre de Dios. Cuando no tiene uno el otro, es evangelista o es pastor. Pero si complementa el otro es porque Dios lo eligió como a uno de los 12 que él había elegido. Bendito el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria. Y por eso acá establece que el tercero es el maestro. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. A ti sea la gloria, Padre. Entonces, alabado sea el nombre de Dios, este es uno de los 5 ministerios, cuya principal, bendito el nombre de Dios, ocupación es preparar a la grey de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, para la obra del ministerio. A aquel que se ve que tiene condiciones, que entiende la palabra, que le gusta escudriñar y que ya se lo ve con aptitudes, tiene que empezar a ser enseñado por el maestro de la iglesia si está. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. ¿Dónde más vemos actuar a un maestro en la palabra? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Ahí vemos directamente, bendito el nombre de Dios, que una de las funciones que cumplía, era estar a cargo en una iglesia y en una reunión muy especial en la cual se levantaron los más grandes de los ministerios. Vamos a leer la palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo evidentemente habló por el profeta, pero el que estaba ministrando la palabra, enseñando en ese lugar, mientras estaban en esa reunión de ayuno para pedir al Señor que levante nuevos obreros, obreros con mayúscula, obreros de entre los 5, estaba el maestro. Bendito el nombre de Dios. Como tal, bendito el nombre de Jesucristo, el maestro puede cumplir todas las funciones del ministerio, desde predicar la palabra, participar, bendito el nombre de Dios, en el partimiento del pan en la Santa Cena, alabado sea el nombre de Jesús, en el bautismo, aleluya, en la imposición de manos, orar por enfermos, bendito el nombre de Dios, porque es un ministro en toda regla. Como todos los 5 ministros, tienen esas facultades. No que esto sea algo, bendito el nombre de Dios, de los ancianos, sino que es del ministerio de los 5. Alabado el nombre de Jesús. Y son las funciones comunes que pueden tener. Dentro de ellas, una de las más particulares es que puede dar estudios bíblicos. No que los otros no puedan. Un pastor puede dar un estudio bíblico. Pero un maestro, cuando da un estudio bíblico, lo va a hacer con una profundidad de la palabra que es para aprender algo más. Bendito el nombre de Dios. Porque es
su área, bendito el nombre de Dios, específica. Es lo que Dios le ha dado, enseñar la palabra, discernirla y hacerla entender, bendito el nombre de Jesucristo. Hay digamos, una discusión a veces porque con este don, porque el Señor dijo que no os hagáis llamar maestros, ni rabí. Y dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque el Señor se tuvo que encontrar, vemos en Juan, el capítulo 3, con uno que era maestro de niños. Pero esos maestros con los que se encontró Jesús eran aquellos que habían sido instruidos con los fariseos, a los pies de Gamaliel. Eran gente que había estudiado. Y claro, las iglesias de ahora, mira, si ellos estaban ahí, tenían su escuela y se instruían, ahora también tenemos que instruirnos. ¡Falso! Porque eso correspondía al Antiguo Testamento. Si ahora Jesús constituye el maestro es porque le da el don y la aptitud de ser un doctor de la ley. No que se la tenga que dar la universidad el título de doctor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, bendito el nombre de Dios, un maestro dijo una vuelta, porque le decían, ¿y cómo hacemos para llamarlo, hermano, usted, si la palabra dice que no tenemos que llamarlo maestro? Le dijo, simplemente dígame hermano y su nombre. El ministerio lo tengo, porque se lo dio el Señor, decía. Pero no que lo llamen con ese nombre a él, para no incurrir en transgresión de las Escrituras. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a ver un versículo que quizás se anticipaba a los tiempos. Bendito el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés. Bendito el nombre de Dios. En el capítulo 12. Bendito el nombre de Jesucristo. En el versículo 11, en el nombre de Jesús, leemos. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Pero cómo? ¿No es que está enseñando el maestro? La palabra la da el pastor, la palabra dice del maestro y la da el pastor. ¿Cómo se entiende eso? Porque los pastores, como comparten el ministerio junto con los maestros, con los evangelistas, con los profetas y apóstoles si lo hubiera, está ahí en ese círculo y el maestro también los perfecciona, bendito el nombre de Dios, porque él escudriñando la palabra y el pastor perfeccionado con esas enseñanzas profundas, bendito el nombre de Dios, enseña la grey que está a su cargo. Por eso dice, las palabras de los maestros, dadas por un pastor. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Entonces vemos que ahí su rol también es instruir a sus demás compañeros del ministerio para que sean perfeccionados. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, a ti sea la gloria, Padre. ¿Y por qué dice que son como clavos hincados? Bueno, no me quisiera hincar un clavo, bendito el nombre de Dios, el dolor que causa. ¿Es porque es palabra hiriente? No. Cuando la palabra de Dios duele, no es que le duele a este cuerpo. Le duele al que no tiene que estar adentro y tiene que salir. Bendito el nombre de Dios. Y es como si hubiera pisado un clavo. Los hay porque la palabra de Dios lo está, bendito el nombre de Dios, reprendiendo. A ti sea la gloria, Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces acá vemos esto lo que tenemos bíblicamente sobre el maestro, pero hay mucho más. Yo no lo voy a dar en este estudio porque en este estudio estoy haciendo una serie del ministerio. Si Dios me lo permite, después lo haré. ¿Cómo se mueve un maestro? Lo tenemos que estudiar a través del más grande de todos, del maestro de los maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de 4 evangelios tenemos ejemplos de sobra para saber cómo tiene que, aleluya, enseñar un maestro. El Señor usaba para enseñar a la gente parábolas, que eran semejanzas de la vida real con la vida del reino de los cielos. Y se puede notar algo que podemos adelantar, que por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo iba sobre las ciudades pesqueras,
la alusión de sus parábolas eran acerca de la pesca, de un oficio que conocía la gente. Pero cuando iba más al interior, en las zonas agrícolas, hacía parábolas referente a las cosechas, bendito el nombre de Dios, porque era lo que conocían los labradores de las tierras. Entonces vemos que el Señor adaptaba sus enseñanzas de acuerdo a quién tenía que enseñarle con lo que ellos conocían en su trabajo cotidiano, para poder explicarle, bendito el nombre de Dios, los misterios del reino de los cielos. A ti sea la gloria. En Él tenemos ejemplos sobrados para aprender cómo se debe ministrar en ese ministerio, en el ministerio de maestro. Y otro maestro también que aparece en la palabra, confeso, porque lo dijo, es Pablo. Pablo tenía ese don, porque él dice que fue constituido en maestro de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que él tenía que enseñarle a los que no sabían doctrina la doctrina. Y lo vemos a través de sus epístolas, que él da enseñanzas. Y da enseñanzas para los creyentes, y da enseñanza también para los que son ministros, como Tito y Timoteo, Filemón otro, y también da, bendito el nombre de Dios, en Romanos, una síntesis, un resumen de lo que es la salvación para el que no ha conocido al Señor. A ti sea la gloria, Padre. Y ahí vemos la adaptación de este siervo con ese don glorioso que Dios le había concedido tener. Pero me agradaría que, bendito el nombre de Dios, en las iglesias dejemos de trastornar esto, dejemos de llamar maestro a cualquiera, no por menospreciar su obra. Gloria al Señor, el que está enseñando la palabra. Gloria a Dios, aquel que enseña a los niños, porque lo está preparando, porque dice la Biblia bien, que el que aprendiere, bendito el nombre de Dios, aleluya, su palabra de niño, ni aun cuando fuere viejo se la va a olvidar. Está sembrando, bendito el nombre de Dios, ya a un creyente. A ti sea la gloria, Padre. Pero es un maestro con minúscula, digamos. No es un ministerio de la palabra. Tendría que estar supervisado por el pastor de la iglesia, como están en las iglesias bien organizadas, o por el maestro de la congregación, si lo tiene. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Bendito el nombre de Dios. El maestro es uno de los obreros, de los cuales el Señor dijo, la viña, a la verdad, es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que mande obreros a la mies. El Señor Jesucristo dijo, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿De qué estaba hablando? De estos obreros. Del obrero apóstol, del obrero profeta, del obrero maestro, del obrero pastor, del obrero evangelista. Bendito el nombre de Jesús. Los 5 ministerios, bendito el nombre de Dios, que Jesús constituyó en la tierra. Él mismo constituyó, constituye y constituirá hasta que Él venga. Bendito el nombre de Jesús. Porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Jesús no cambia. Bendito el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga y espero que esto sea para edificación del cuerpo de las iglesias, de aquellos que siguen verdaderamente al Señor.